Dios les bendiga. Pasamos al portador, a mi hermano Boris. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14. Alabado y glorificado es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1. Cuando lo vayan teniendo, lo vayan consiguiendo, el que lo consiga puede decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo que quiera decir amén, alabando y glorificando el nombre de Dios. La palabra dice en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Dios grande eres, Dios digno en alabanza y digno en adoración. Pedimos que tu palabra, Dios, salga de tu boca, Dios, que regrese a ti, Dios, para la cual tú la mandes, Señor. Que no regrese vacía, sino que lleve fruto al 100%. Que tu palabra nos edifique, Dios, nos exhorte, nos abre el entendimiento, nos fortalezca en el Espíritu, Dios, y nos alimente grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nos habla de 3 aspectos en la vida del cristiano. El primero, el amor. El segundo, los dones espirituales. Y el tercero, la profecía. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que se destacaba por la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios, por los dones que había en la iglesia, porque la iglesia pedía ese mover espiritual de Dios, ese derramamiento de la gloria del Señor Jesucristo. Aquí Pablo primero dice, seguid el amor. Cuando uno está en una vereda, en un pueblo, en una trocha, nos dicen, ¿por dónde vamos para ir a tal lugar? Y nos dicen, siga por ese camino, derecho, derecho, y después a la segunda cuadra doble a la izquierda. Es decir, uno que hacía, seguía el camino y llegaba hasta allá. El apóstol Pablo nos señala un camino, y el camino que nos señala es el camino del amor, el camino del cual el Señor manifestó su amor a través de Jesucristo. La palabra de Dios enseña que el que ama a Dios es el que obedece y pone por obra la palabra de Dios. Ese es el camino que tenemos que seguir los cristianos, la palabra del Señor. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, ahí mismito a la izquierda, dice, en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor,
de nada me sirve. El amor, ¿cómo es? Sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Miren toda la característica del amor. Si hay un hermano que se envanece porque Dios lo utiliza, ese hermano no tiene amor. Porque la Biblia dice que el amor no se envanece, el amor no es jactancioso. Si nos jactamos de que Dios nos utiliza, de que Dios nos habla, si lo proclamamos a los cuatro vientos, no tenemos amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no hace nada indebido. Si en nuestro trabajo, en nuestras casas, hacemos algo que no es debido, entonces no tenemos amor. Porque el amor es Jesucristo de Nazaret. Y el amor que es Dios nos hace que nosotros hagamos todo bien. El amor hace que nosotros siempre busquemos la benignidad, que busquemos el ser bueno, que no pensemos mal de los demás, que no pensemos mal de los hermanos, sino por el contrario, que pensemos lo bueno. Si a mí me mandan a hacer algo, no pensar que por qué ese hermano me manda a hacer esto, que por qué ese hermano hace esto, no, sino simplemente voy a hacer lo que mi hermano me manda a hacer. Porque el amor todo lo hace. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo. Aquel que está lleno del amor de Dios siempre va a buscar es el bien para la iglesia. Siempre va a buscar el ser testimonio para la iglesia. Porque no está buscando lo suyo, sino que está buscando los demás. Los que están en eminencia en la iglesia, líderes, diáconos, tienen que ser ejemplo en la iglesia para que los demás vean ese ejemplo. El que está en gracia en la iglesia, en honra, tiene que hacer las cosas de tal manera que los demás vean el ejemplo. Si hay una reunión en la iglesia, el servicio, el que está en honra no puede quedarse afuera, sino tiene que permanecer adentro y que los demás vean que está adentro y que se está sujetando por amor a los demás. Así que los primeros que tienen que ser ejemplo en la iglesia son los líderes, son los diáconos y también toda la iglesia, los ministros y las ovejas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos va a influir en los demás. Siempre no falta el comentario que dice, ¿por qué tal hermanito no hace esto? Porque es el líder o porque es el diácono. No, tenemos que evitar que esos comentarios haya en la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Sino simplemente hacer lo que es bueno, lo que es de honra. La Biblia dice que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Nuestro testimonio
siempre tiene que estar dirigido y siempre tiene que tener presente que los demás están viendo, que los demás están escuchando. Si yo digo algo, entonces los demás van a escuchar y los demás también van a hacer lo mismo. Por eso nosotros tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que hablar con sabiduría, no decirle a Dios, no Dios, ya yo quiero que tú no me utilices más. Yo estoy cansado de que tú siempre me utilices a mí. El que está al ladito va a ver, mira lo que está diciendo el hermano, que Dios siempre lo utiliza a él. Está renegando de eso, de que Dios lo utiliza, y eso no está bien. Si Dios no utiliza, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Dios nos está enseñando, amén. Porque Dios siempre nos enseña. Y si Dios pone la mirada en nosotros, es porque ha visto algo no en nuestra imagen, sino en nuestro corazón. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. El amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Tenemos que hablar con verdad. El que habla con verdad es porque tiene el amor de Dios. El que habla con verdad es porque es obediente. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios hace que el esposo soporte a la esposa. El amor de Dios hace que la esposa soporte al esposo. El amor de Dios hace que los padres soporten a los hijos. El amor de Dios hace que los hijos soporten a los padres. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el hogar, se viven muchas cosas. Y al vivir muchas cosas, uno hace algo que de pronto a la otra persona no le gusta y no lo va a entender, pero el amor de Dios en nosotros hace que nosotros soportemos eso, hace que nosotros sigamos adelante, nos recuerda el amor que sentimos hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres. Y entonces la rabia que teníamos se va afuera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios llena eso, desplaza la rabia. El amor de Dios desplaza el odio y nos llena de su amor para con nuestro prójimo, para con nuestra pareja, para con nuestros hijos. No podemos pasar molesto con nuestro compañero un día, 2 días, 3 días, no. Si nos vamos a molestar con nuestro compañero es normal, porque al vivir, al convivir, de pronto va a haber roces, se va a desgastar la situación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios ayuda. Dios, ayúdanos a que no permanezca la rabia hacia la otra persona. La Biblia dice que nos podemos airar, amén, pero que el sol no se cubra sobre nuestro enojo, amén. Es decir, que llegue la noche y sigamos todavía enojados, sino por el contrario, esas son fases para fortalecer la relación, esas son fases para fortalecer el amor, porque todo de maravilla, de noviazgo, todo es bonito, ¿verdad? Todo es maravilla, todo va bien, hacemos las cosas perfecto, pero de casado, no. De casado nos levantamos y la otra está despelucada. O nosotros estamos con algo en la boca, con algo en la boca. La persona que va a cocinar todavía no sabe cocinar muy bien o no sabe cómo nos gusta la cocina.
y van a haber roces, van a haber dificultades, pero cuando se superan esas dificultades, el amor se hace cada vez más fuerte. El amor se hace cada vez más firme. Y todas esas dificultades tenemos que ver que son para nosotros crecer espiritualmente. Lo que nos da rabia hace 3 años no nos puede seguir dando rabia hoy. ¿Por qué? Porque entonces no hemos crecido en amor. Y tenemos que examinarnos si como esposo, si como esposa, si como hijos seguimos con la misma de pronto dificultades o falencias. El amor, aunque es sufrido, el amor, aunque todo lo soporta, lo espera, el amor nos lleva a que crezcamos en la relación matrimonial, en la relación de hermanos, en la relación de padres e hijos, de hijo a padre, en la relación de vecinos, en la relación de hermanos en la iglesia. Si yo le caía gordo hace 2 meses, yo hoy no le puedo caer gordo, porque el amor de Dios hace que supere todo eso, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Si un hermano en la iglesia nos caía mal, ya hoy no nos puede caer mal. Tenemos que superar todas esas dificultades. Por eso el apóstol Pablo dice, seguid el amor. Es decir, sigan ese camino que se llama amor. ¿Y cómo ese camino? Es sufrido, es benigno, no se jacta, no tiene envidia, no se envanece, no hace daño indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el camino que debemos seguir. Bendito sea el nombre de Dios. Y después que sigamos ese camino, ¿qué debemos anhelar? Dice la Biblia, y procurad los dones espirituales. Procurar los dones del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que anhelarlo. Procurar es anhelarlo, es buscarlo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo de Dios? En 1 Corintios capítulo 12, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don de Dios. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Sabiduría. Hay que actuar con sabiduría. La sabiduría nos lleva a ser prudente. La sabiduría nos lleva a pensar antes de hablar. La sabiduría nos lleva a que no juzguemos, sino a que pensemos lo bueno. La sabiduría nos enseña a poder controlar nuestro rostro en momentos de dificultades, en momentos de rabia, en momentos de enojo. La sabiduría hace que nosotros nos conduzcamos bien en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar. Y la palabra de sabiduría es una palabra que refresca. Es una palabra que baja los humos. Es una palabra que edifica. Es una palabra que trae consejo. Después dice, palabra de ciencia. ¿Qué es ciencia sino conocimiento? ¿Qué es ciencia sino conocer lo que a la otra persona le pasa? ¿Quién es el que da palabra de ciencia? El Espíritu Santo de Dios. Yo he pedido palabra de ciencia
Porque he visto hermanos que han venido a esta iglesia y han ministrado bajo la presencia de Dios y han orado al hermano o han orado a la hermana, y lo que dicen en oración, oye, mira, ¿cómo sabe ese hermano? Uno sabe lo que está viviendo ese otro hermano, pero el hermano que viene de afuera a predicar, ¿cómo él sabe eso? Si no es por palabra de ciencia. Que en ese momento el Espíritu Santo le muestra la ciencia y esa persona habla lo que el Espíritu Santo le está mostrando, y eso es palabra de ciencia, conocimiento de lo que le está ocurriendo en el interior a la otra persona. Ese es un don bonito, ¿verdad? Cuando uno va a predicar, que el Espíritu Santo nos muestre qué tiene esa persona, qué está sufriendo esa persona, para ver qué palabra le dice uno. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llevamos hasta ahora 2 dones, ¿verdad? A otro, fe, por el mismo Espíritu. El don de fe. El don de fe es que tú creas inmediatamente. Tú vas a alguna parte y alguien te dice, el predicador está diciendo algo y uno inmediatamente cree. Don de fe. Que está pasando algo y recibe una palabra de Dios y uno cree. Don de fe. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Llevamos 3, ¿verdad? Palabra de sabiduría, ciencia, fe. Ahora viene ¿qué? Dones de sanidades. Aquí lo dice en plural. Es decir, que no es solamente un don de sanidad. ¿Cuántos son? Varios dones de sanidades. 8, 10, 20, 30. No se sabe, ¿verdad? Solamente dice dones de sanidades. ¿Qué es un don de sanidad? Es que uno ore, imponga las manos y la persona se sane. Se sane de una enfermedad física que se pueda ver, de una enfermedad física interna, de cualquier enfermedad que esté viviendo, que la persona ore y la persona que es orada se sane. Amén. Si no tenemos ese don de sanidad, antes de orar por sanidad, vamos a orar por salvación. Amén. A mí mi mamá una vez me invitó a orar con una amiga y yo oré fue por sanidad. Entregué el espíritu, pero después mi espíritu estaba como que abatido porque no le hice la oración de fe. No oré por salvación. Y a la semana se murió. Entonces primero, antes de orar por sanidad, hay que orar por salvación. Amén. Pero si alguien tiene el don de fe hoy, ese ora y se sana. Ora y se sana. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 10 dice, a otro el hacer milagros. Cuando se refiere a milagros, ya es aparte como a la sanidad. Milagros creativos. Puede ser que a una persona no tenga el brazo en su forma normal y que se ore y ese brazo le crezca. Que una pierna la tenga más corta que otra y la persona ore y la pierna se afirme, se enderezca. Que esté en silla de ruedas y se levante. Que tenga un cáncer y se sane. Milagros. Todo eso son milagros. Un ciego que reciba la vista. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Que tenemos que procurar esos dones. O sea, como iglesia hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que decirle a Dios, Dios, dámelo. No es presunción, ni es altivez, ni es soberbia pedir esos dones. La Biblia dice que procuremos los dones espirituales. Y es pedirle eso a Dios, no es que nos creamos más que los demás, no, sino que la Biblia lo dice.
Bendito sea el nombre de Dios. A otro, profecía. Estamos en el versículo 10. A otro, profecía. Es decir, el profetizar en la iglesia. También tenemos que procurar eso. También tenemos que anhelarlo. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que en la iglesia hablemos mejor 3 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua. Que hablemos profecía, porque la profecía es para consolar, la profecía es para edificar, la profecía es para exhortar, la profecía es para corregir. ¿Qué es la profecía? Es cuando se señala el camino de que algo va a ocurrir o algo va a pasar. ¿Qué hablaba Jeremías? Jeremías, Ezequiel, Elías, Isaías decían, va a pasar esto si ustedes no se vuelven a Dios. Eso es profecía. Profecía es que se diga, iglesia, prepárate, cuídate, que viene una ola contra ti, que viene daño del enemigo contra ti. Apercíbete, busca a Dios. Eso es profecía, que señale lo que va a pasar, que nos aperciba de lo que va a venir de parte del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Que le digamos a un hermano, mira hermano, Dios me mostró que te puede pasar esto, cuídate, no vaya a tal lugar. Gracias hermano. Tenemos que procurar eso, tenemos que anhelar la profecía. Dice la Biblia, a otro diversos géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. ¿Cuántas clases de lengua hay? 2. En el marco general hay 2. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo de Dios bautizó en Pentecostés a la iglesia, ¿lo bautizó en qué? En lenguas. Pero como había la fiesta de Pentecostés, había gente de toda parte. Y la gente se maravillaba. ¿Y ese por qué habla la lengua de mi idioma? Esos son lenguas humanas. Cuando Dios nos bautiza en lengua, nos pone a hablar otra lengua. Portugués, inglés, francés, italiano, hindú, cualquier clase de lengua que humana. Pero también el hablar en lengua está las lenguas angelicales. En el 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, dentro del hablar en lengua están 2 grupos, las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Dios nos ha bautizado en lenguas, amén, pero tenemos que cuidar la lengua con la cual Dios nos ha bautizado. Cuando uno habla en lengua, habla misterios. Y cuando uno habla misterios, se edifica. Y cuando uno está en el espíritu ferviente, uno habla en lengua, si Dios lo bautizó. Pero si uno baja el nivel espiritual, pero si uno baja la búsqueda, esa lengua, ese don se puede apagar. Y puede en uno crecer unas lenguas humanas que son de uno, que no fueron por el Espíritu Santo de Dios, sino que uno apagó el don de la lengua. El don, el hablar en lengua es un don. Si nosotros crecemos espiritualmente, ese don también va a estar crecido. Pero cuando bajamos espiritualmente, ese don se va a apagar. Y si no nos cuidamos, el enemigo nos puede engañar.
O nosotros mismos nos podemos engañar y podemos hablar lengua que el Espíritu Santo no nos ha bautizado. Y a su nombre. Entonces tenemos que desear también diversos géneros de lengua. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y después dice, y a otro, interpretación de lenguas. Es decir, que alguien está hablando en lengua en la iglesia y esa persona sepa lo que está diciendo. Es como si tradujera, es como si interpretara lo que está diciendo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, cuando dice Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, es que tenemos que anhelarlo, es que tenemos que buscarlo. Amén. Buscarlo, Dios, bautízame en lengua, bendito Dios, que el don no se apague, Dios, dame el don de sanidad, dame el don de milagro, Dios, dame el don de fe, dame el don de ciencia, don de sabiduría, Dios, dámelo, bendito Dios, para ponerlo a tu obra, bendito Dios, para que tu nombre sea exaltado, hay que pedirlo, pero a nosotros se nos olvida pedir. Cuando yo comencé en el Evangelio, comencé en Boston, mi papá asistía allá, demoré 3 meses y después me vine aquí para encuentro con Dios porque me quedaba cerca de la casa. Pero en esos 3 meses que yo estuve allá y cuando de aquí nos íbamos a la escuela dominicales, la gente era fogosa, pedía lengua, la gente pedía don, pedía sabiduría. Uno veía y se veía el mover de la gente. ¿Por qué? Porque había alguien que buscaba eso. Había alguien que lo tenía y que lo daba. O sea, era un mover de la iglesia muy bonito, que uno iba allá y uno se alegraba y salía contento y quería predicar como el predicador y quería orar como el que oraba y quería cantar como el que cantaba. Y quería imponer las manos para que la gente obrara milagros. El fuego de Dios estaba avivado. Pero pasan los años y esa búsqueda y ese anhelo por los dones espirituales ya no se ve. Ya no pedimos esos dones. Y nuestra vida espiritual se va volviendo pobre. Tenemos que levantar nuestro espíritu y decirle a Dios, Dios, dame los dones espirituales. El Espíritu Santo, tú le das como tú quieres, tú repartes como tú quieres, dame los dones. No nos va a dar todo, amén. Nos va a dar lo que Él quiere. Y si nos quiere dar todo, gloria a Dios, exaltado es el nombre de Dios. Pero tenemos que procurarlos. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo. Y vuelvo y repito, no es por altivez, no es por presunción, pero cuando usted esté orando, pida dones espirituales. Cuando estemos orando, vamos a pedir dones espirituales. La Biblia dice, pedid dones espirituales, pero también dice la Biblia, pedid los mejores. ¿Cuáles son los mejores dones? Bueno, Dios le mostrará a usted en su necesidad cuáles serán los mejores dones espirituales. Pero hay que hacerlo, hay que clamarlo, hay que gemirlo. Dios, dame los dones de sanidad, Dios, dame el don de milagro, Dios, dame el don de profecía. Quiero profetizar, Padre, ya casi nadie profetiza en la iglesia. Yo quiero profetizar, quiero escuchar la palabra que viene del cielo y darla a la iglesia, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia se levante, para que la iglesia se corrija. Dios, dámelo, hay que anhelarlo. Y a su nombre. Pero ¿cómo lo anhelamos? Vea, usted a veces no ha desayunado en la mañana y en la tarde. Y en la noche usted anhela un plato de comida. Cuando usted tiene hambre, anhela comer, ¿verdad?
algo rico, una carnecita asada, uno lo anhela, uno lo desea. De pronto usted siempre come lo mismo todos los días. Oye, vamos a comer hoy como que pollo asado. Oye, vamos a probar eso. Uno lo anhela, ¿verdad? Y uno viene y lo compra, y cuando uno empieza a comer lo hace con un gusto y una delicia. Bueno, así tiene que ser el anhelo por los dones espirituales. Que anhelemos ese don espiritual de parte de Dios. Y que si Dios nos quiere dar varios, que nos dé varios. Pero tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo. Dámelo, Dios, y a su nombre. Después dice 1 Corintios 14:1. Pero sobre todo, que profeticéis. Pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla para eso, para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia y para consolar a la iglesia. Esa es la profecía. La profecía tiene que tener edificación. La profecía tiene que tener exhortación. La profecía tiene que tener consolación. Yo le pregunto, hay profetas que dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a hacer esto. Repito, ¿esa profecía tiene consolación? De pronto sí, oye, Dios me va a llevar. Ay, y yo que venía con estas pruebas y estas luchas. ¿Tiene exhortación? No, no tiene exhortación. Edificación, si no tiene exhortación no va a tener edificación. Pero si alguien te dice, hermano, Dios me dijo que te va a utilizar con poder. Gloria a Dios, mi hermano. Pero tienes que pagar un precio. Dios me dijo que lo buscaras en las madrugadas. Dios me dijo que limpiara tu corazón. Limpia tu corazón y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Tiene edificación? Sí. ¿Tiene exhortación? Sí. ¿Tiene consolación? Sí. Eso tiene que tener la profecía. La palabra de Dios dice que nosotros podemos examinar la profecía. No juzgarla. No decir que así no es, sino examinarla. Es decir, esperar si es de Dios, si se cumple. Amén. Si se cumple. ¿Por qué? Porque ahí es donde la iglesia y donde los ministros en su necesidad de hablar algo y de decir, se inventan profecías locas. Dios me dijo que tú te vas a casar con ella. ¿Oíste? Que usted va a ser esa pareja. Y Dios no ha dicho nada. Y entonces los hermanos quedan enlazados ahí porque alguien dijo que se iban a casar. Y los hermanos ni se gustan. Y pasan los años y ni se gustan. Y Dios no hace nada. Y terminan casándose. Y después viviendo un matrimonio muy difícil. ¿Por qué? Porque hubo una profecía loca. Esa profecía ni exhortación, ni edificación, ni consolación. Bendito sea el nombre de Dios. Así que las profecías tienen que ser del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, que tenga edificación, exhortación y consolación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor. Procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. En la profecía se divide en dos.
La profecía de aquella persona que tiene el don de profecía. Y la profecía el que tiene el ministerio de profecía. El que tiene el don de profecía lo recibe en el momento, en la iglesia. El que tiene el don de profecía, estamos alabando al Señor, estamos buscando a Dios y esa persona empieza a hablar en lengua y esa persona después dice la profecía, don de profecía. El que tiene el ministerio de profecía, Dios en oración le muestra la profecía. Y esa persona ni habla en lengua, esa persona ni de pronto comienza a danzar, ni nada de eso, sino que tiene el ministerio de profeta. Y tiene el ministerio de profeta y va le dice, hermano, vea, hermano, yo anoche estaba orando en mi casa y Dios me mostró esto y esto. Así es, mi hermano, así es. Ese es el don de profeta, el ministerio de profeta. El que tiene el ministerio de profeta va a recibir la palabra de Dios en cualquier momento. Eliseo estaba con los ancianos y de repente recibió la palabra de Dios. Entonces, el que tiene el ministerio de profecía en cualquier momento, aunque no esté orando, aunque esté en su casa descansando sin orar, pero está en comunión, recibe la palabra de Dios. El que tiene el don no hace eso. El que tiene el don tiene que estar en la comunión con Dios, tiene que estar en la intercesión con Dios, tiene que estar en la búsqueda con Dios, tiene que estar hablando en lengua, adorando o alabando a Dios y recibe en ese momento la profecía y a su nombre. Entonces, profeticemos, amén. Pero no es que ahora yo voy a ser profeta y ahora voy a hablar esto y esto, no. Que venga de parte de Dios. Y para saber que viene de parte de Dios, vea, tenemos que meternos en las profundidades con Dios. Tenemos que estar 1000% seguros de que es de Dios. Es decir, ya nos aseguramos un 100%, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos también un 900% para que dé 1000. Y a su nombre. Pero tenemos que hacerlo. Pero ¿por qué nosotros ya no anhelamos eso y no buscamos? Porque nos acostumbramos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Pero Dios no tiene como que sacudir. Oye, tú antes buscabas los dones, tú antes te metías en ayuno, tú antes orabas, a ti antes no te importaba nada, a ti si te ponían todos los días tú no decías nada. Pero ahora, ay, otra vez yo, ya estoy cansado, siempre lo mismo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque se pierde comunión con Dios. Y cuando se pierde comunión con Dios, ya no es Dios, sino que es uno. Y entonces como la persona ve que no pasa nada, entonces viene y comienza el desánimo, y ya no quiere hacer lo que venía haciendo. Pero el que está en la comunión con Dios, aunque no pase nada, Dios, sígueme poniendo. Dios, vamos para adelante, Dios. Que alguna vez tiene que alguien sanarse. Que alguna vez alguien se tiene que levantar en una silla de ruedas. Si oro a 10,000, el número 10,000 se tiene que sanar. Gloria a Dios. Pero se tiene que hacer. Amén. Pero nosotros no, llevamos 5 horas orando y no pasa nada. No, hombre, ¿yo para qué voy a orar? No, voy a buscar hermanito, venga hermanito, ore. Venga hermanita, ore. No, hay que orar, que alguno cae, amén. Alguno cae, y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero todo eso se hace en el ejercicio. Cuando lo decimos, cuando lo buscamos. El venir a ustedes a este ayuno es moverse para buscar a Dios. No es porque le toque venir, no, sino que yo voy a buscar a Dios. Mira, me está buscando, ¡pah! Derramo en él, derramo en ella, y a su nombre.
Gloria a Cristo Jesús. Así que vamos a seguir el amor. Vamos a procurar los dones espirituales y también vamos a buscar profetizar. Y si usted dice, no, tengo una profecía, mire para ver si esa profecía tiene edificación, si esa profecía tiene exhortación y si esa profecía tiene consolación. Porque a veces cuando nosotros pensamos, por ejemplo, está pasando algo en el mundo, están habiendo crisis en Europa y uno lee el periódico de la crisis en Europa, lee un libro de la crisis en Europa, se pone a hablar de los demás de la crisis en Europa, ve el noticiero, crisis en Europa, ve un documental, crisis en Europa, tiene la mente atiborrada de la crisis en Europa, que cuando se pone a orar, está orando cualquier cosa y le viene algo sobre la crisis en Europa. Y la persona cree que es Dios que le está diciendo algo. Y no, que la crisis en Europa va a seguir y se van a desaparecer tantos países. Pero no es Dios el que le está hablando, sino que hay tanta información. Está pensando tanto en eso que el subconsciente, saca un pensamiento. Y la persona cree que Dios le ha hablado una profecía. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando uno piensa tanto esas cosas, los profetas tienden a confundirse en esa manera. No soy profeta. ¿Por qué hablo esto? Porque Dios me lo dijo. Padre, ¿por qué a veces tantos profetas se equivocan y dicen eso? Porque piensan en eso, hablan solamente en eso y llenan la información de su mente con eso. Que terminan soñando eso, que terminan viendo supuestamente una visión de eso. ¿Por qué? Porque tiene tanta información acumulada. Y dicen la profecía y no pasa lo que dijo. No pasa lo que dijo. Eliseo estaba sentado con los ancianos y Dios le dijo, va a venir alguien a buscarte. No vayas con él, que se devuelva el mensajero. Y él estaba hablando con los ancianos. Él no estaba pensando en eso. Y después vino el mensajero, lo hicieron devolver. Dios se lo mostró, ¿por qué? Porque era un profeta. ¿Él se puso a pensar en eso? No, sino simplemente le llegó ¿qué? La palabra de Dios. Le llegó la palabra de Dios. Entonces, en la profecía hay que tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si recibimos una profecía, no que sea nuestro pensamiento, la información que tenemos acumulada en la mente, que por eso fallamos. Hay una pandemia allá por determinado pueblo, está ocurriendo eso, que hay osteosclerosis, hay una enfermedad y nosotros empezamos a ver, a leer qué es eso, por qué ocurre, cuándo ha ocurrido eso. Eso es peligroso, porque en oración viene y se puede disfrazar nuestro pensamiento, no va a ocurrir en los próximos meses una pandemia. Y después pasa algo y eso que estaba en ese pueblo ya, no era eso. Y ya se curaron. ¿Por qué? Porque de pronto a veces son nuestros deseos. Y a su nombre. Pero procuremos, amén. Busquemos el profetizar. Busquemos los dones espirituales. Busquemos, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Si no el ministerio de profeta, no, porque el ministerio lo da Dios, pero sí el don de profecía. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Colóquese sobre sus pies. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Dios quiere llenarnos de dones. Dios quiere llenarnos de su amor. Dios quiere que impongamos las manos y los enfermos se sanen. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Id y predicar la palabra de Dios. Id a toda nación.
Bendito sea el nombre de Dios. Pero tenemos que estar en el fuego de Dios, amén. Pedir los dones espirituales. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo en esta hora quiero pedir esos dones, amén. Bendito sea el nombre de Dios. El que quiera pedirlo, el que quiera tenerlo, lo invito al altar. Vamos a pedírselo a Dios todo. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que Dios nos utilice, amén. No es para prepotencia o para tenerlo, para que los demás vean, no. Sino para tenerlo porque la Biblia lo manda. Bendito sea el nombre de Dios. Que cuando impongamos las manos, bendito sea el Señor, los enfermos se sanen, dones de sanidades, don de milagros. Procura, búsquelo. Vamos a buscarlo, vamos a clamarlo, vamos a pedírselo a Dios. Bendito eres, Dios, grande y maravilloso, Dios. Mis hermanos, Dios y yo estamos en este lugar, Dios, pidiéndote, bendito Dios, pidiéndote, Señor, pidiéndote los dones espirituales, Dios. Queremos, bendito Dios, don de profecía, Dios. Queremos don de fe, Dios. Queremos don de sanidades, Dios. Levantamos, bendito Dios, una petición a ti, bendito Dios, para que tú nos llenes, Dios, con esos dones, bendito Dios, para que sigamos tu amor, bendito Dios, para que suframos todo, Dios, para que soportemos, bendito Dios, para que sigamos adelante, Dios. No queremos tener una vida ya rutinaria, Dios. Llénanos, bendito Dios, llénanos de los dones, Dios, llénanos de los dones, Dios. Inquiétanos, Dios, despierta nuestro espíritu, Dios, despierta, Dios, el espíritu, Dios, para buscar los dones, Dios, para imponer las manos, Dios, y que las personas se sanen, Dios, para obrar milagros, Dios, milagros creativos, Dios, señales, bendito Dios, prodigios, Dios. Danos esos dones, bendito Dios, que cuando veamos una persona, Dios, el don de ciencia venga, Dios, y tú nos muestres lo que tiene esa persona, Dios, y hablemos al corazón, Dios, hablemos a la mente, Dios, los dones espirituales, Dios. Llénanos, Dios, te lo pedimos en esta hora, Dios, te lo pedimos, Dios, te lo pedimos, Dios, lo clamamos, Dios, lo clamamos a ti, Dios, al Dios de los cielos, Dios. Cuando un pueblo se une, Dios, en clamor, Dios, en petición, cuando se pone de acuerdo, Dios, tú da la respuesta, Dios, tú da la respuesta, Dios. Bautízanos, Dios, en diversos géneros de lengua, Dios, humana, Dios, y angelicales, Dios. Danos el don de fe, Dios, danos el don, bendito Dios, de discernimiento de espíritu, Dios. Queremos los dones, Dios, los queremos, Dios, queremos el don, Dios, el don del cielo, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, y lo clamamos en esta hora, Dios, lo pedimos en esta hora, Dios, te lo pedimos a ti, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levantamos la oración a ti, Dios, levantamos la petición a ti, Dios, levantamos el clamor a ti, Espíritu Santo. Tú eres el que da como tú lo quieres, Espíritu Santo. Llena los cántaros, Espíritu de Dios. 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 El don que está apagado, que se avive en nosotros, que se avive en nosotros, que se avive en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú da como tú quieres, Espíritu de Dios. Tú da como tú quieres, Espíritu de Dios. Dánoslo a esta hora, dánoslo en esta hora, Espíritu de Dios. Llénanos, Espíritu de Dios, llénanos, Espíritu de Dios. Tu llenura, llenura. Un toque tuyo, Espíritu Santo. Un toque tuyo, Espíritu Santo. Un toque tuyo, Espíritu de Dios. Un toque tuyo, Espíritu Santo. Un toque del cielo. Ahora, Dios, un toque del cielo, Espíritu de Dios. Tócanos, Espíritu de Dios. Tócanos, Espíritu de Dios. Tócanos, Espíritu Santo. Tócanos. Desde la cabeza hasta los pies. Llenura. Gana de orar, gana de ayunar, gana de clamar, gana de pedir por las almas, gana de pedir por el enfermo. Oh bendito Dios. Tócanos, Dios. Toca nuestro ser. Toca nuestro espíritu, Dios. Bendito eres, Dios. Un toque tuyo, Dios. Un toque del cielo, Dios.
Un toque tuyo, Dios. Un toque tuyo, Dios. Para que Jesucristo sea glorificado. Para que Jesucristo sea exaltado. No queremos ser los mismos. Pon hambre y sed espiritual en nosotros. Pon hambre y sed espiritual en nosotros. Pon hambre y sed espiritual en nosotros. Hambre y sed espiritual. Hambre y sed espiritual. Pon hambre y sed espiritual. Pon hambre espiritual. Hambre espiritual. Hambre espiritual. El fuego de Dios. 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 Que nos inunde. Que nos inunde. Que nos inunde. El fuego del Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Dios. Exaltado eres, Dios. Exaltado eres, Dios. Glorificado es tu nombre, Dios. Tócanos, Dios. Nos está tocando, Dios. Tócanos, Dios. Llénanos, Dios. Llénanos, Dios. Si no me bendices, no te vas. No te dejo ir. No te dejo ir. Ahí está el toque de Dios. El toque de Dios. El fuego de Dios. El toque de Dios sobre tu vida. El toque de Dios sobre tu vida. El toque de Dios sobre tu vida. El toque de Dios. El toque del Espíritu. 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 Queremos los dones, Espíritu de Dios. Queremos los dones, Espíritu de Dios. Queremos los dones, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo. Oh, mi Espíritu. Ahí está. Ahí está. El fuego de Dios. El fuego de Dios. El fuego de Dios. Te está quemando por dentro. Te quema 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 por dentro. Bendito es Dios. Exaltado es el nombre de Cristo. Glorificado es tu nombre, Dios. Fortalece, Dios. Bendice, bendito Dios, mi hermano, Dios. Llénalo de ti, Dios. De tu gloria, bendito Dios. Que comience, Dios, nuevamente desde cero, Dios, a buscar tu presencia, tu gloria, bendito Dios. Recuérdale, Dios, los momentos de gloria, bendito Dios. Que vuelvan, Dios, que vuelvan, Dios. Enséñale, bendito Dios, qué es lo que tiene que hacer, Dios. Fortalece, Dios, su vida, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Tócanos, Dios. Síguenos tocando, bendito Dios. Que tu Espíritu, Dios, nos llene, bendito Dios. Hoy hicimos una petición, Dios. Hoy hicimos una petición, Dios. Porque queremos ir, Dios, y predicar tu palabra con poder, Dios. Queremos ir a los hospitales, Dios, y que sea diferente, Dios, la ida a los hospitales, Dios. Queremos ir a las cárceles, Dios, y que sean diferentes la ida a las cárceles. Que tu gloria caiga, Dios. Orar por el enfermo y que el enfermo se sane, Dios. Que el enfermo se sane, Dios. Derrámalo, Dios, sobre tu iglesia, Dios. Derrama dones sobre tu iglesia, Dios. Una iglesia llena de dones. Una iglesia llena de dones, Dios. Queremos los dones, Dios. Quiero los dones, Dios. Quiero los dones, Dios. Quiero los dones, Espíritu de Dios. Queremos los dones. Queremos los dones, Espíritu Santo. Y te lo pedimos en este día, 6 de octubre del año 2012. 6 de octubre del año 2012. 6 de octubre del año 2012. Bendito es tu nombre, Dios, para tu gloria, Dios, para tu honra, Dios, para tu poder, bendito Dios, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Dios. Glorificado eres, Dios. Bendito es tu nombre, Dios. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti, Dios. Exaltado eres, Dios. Tu llenura en nosotros, Dios. Glorifícate, Espíritu de Dios. Glorifícate, Dios. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Porque sabemos que la petición, Dios, ha llegado delante de tu presencia, Dios. Es para la gloria y honra tuya, Dios, que hemos deseado, Señor amado.